Hace tanto tiempo yo compré una iglesia a precio de sangre entre crudo dolor. Hace tanto tiempo que envié a mi hijo para rescatar lo que se perdió. Hace tanto tiempo que estoy deseando. Doy gracias al Señor, hermanas y hermanos. Estamos en la radio La Predicadora. Quien les habla es el pastor Ramón Encina, de la Iglesia de Nuestro Señor Jesucristo, ubicada en la calle José Hernández 384 del barrio El Tambo. Gracias al Señor pude llegar. Gloria al nombre del Señor. Y bueno, unos minutos tarde, pero la cuestión es llegar. Y saludo a todos mis hermanos, mis hermanas, a mi amada esposa, a mis hijos, a mi hija amada. Señor bendiga grandemente la iglesia de nuestro Señor Jesucristo en la calle José Hernández 384 y en todo lugar. Saludo a los amigos, saludo a los hermanos, siempre recomendando que se cuiden, que usen todos los barbijos, el alcohol y todas esas cosas, lavarse las manos, todo eso. Hay que hacerlo, hermano, hay que hacerlo. Hay que hacerlo para cuidarnos a nosotros y cuidar nuestras familias y cuidar también a los hermanos. Por lo tanto, siempre tenemos que seguir las indicaciones que nos van dando desde la municipalidad, desde el Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto, siempre siendo ejemplos, ¿no? Gracias le damos al Señor. Bueno, hermanos amados, sé que esta radio alcanza a muchas provincias y también alcanza a países limítrofes. Les abrazo a todos los hermanos de las provincias. El Señor bendiga la provincia de Córdoba, la provincia de Santa Fe, donde hay tantos casos y tantas muertes allí. Que los hermanos sean guardados en la fe que es en Cristo Jesús. Amén. Y también vamos a orar, seguir orando para que este virus no se termine de una vez por todas. Que el Señor bendiga a nuestro gobierno, al presidente Alberto Fernández y a todos aquellos ministros que colaboran con él, dado que están llevando muy bien todas las cosas, ¿no? Y agradecidos al Señor por esa conducta que ellos están teniendo, ¿no? Bueno, hermanos amados, vamos a orar. Padre amado, estoy delante de tu presencia en esta hora, agradeciéndote una vez más por estar en la radio. Señor, gracias por nuestro programa. Bendícenos en esta mañana, en el nombre de Jesús. Amén. Y bueno, saludo al hermano Dante, pastor Dante, a Mario, su hermano, a toda su familia, a la hermana Miriam, a la hermana Norma Galván. El Señor bendiga Miriam Valdés, que tiene el programa los días sábados, Vaso de Misericordia. Señor bendiga a ella y a su mamá y a todos los hermanos que predican este mensaje de gracia. Que el Señor bendiga grandemente. A los pastores, a los siervos del Señor también que escuchan la radio, un abrazo muy grande, hermanos. Si ustedes quieren comunicarse, mi celular es el 11 o el 15 33 17 75 98. Entonces, 11 33 17 75 98. Si usted quiere mandar mensaje, pedido de oración, hacer preguntas, acá estamos para escucharle, hermano. Entonces acá la palabra de Dios nos está llevando en el libro de Filipenses, ¿verdad? Filipenses. Nosotros sabemos que los filipenses son los que aman la carrera, en el sentido espiritual. Son los que corren la carrera por el premio. ¿Cuál es el premio? El premio es Cristo. ¿Vio? Cristo es el premio, es el alto llamamiento
ganar a Cristo. Y bueno, y todos los que quieren ganar a Cristo tienen que correr la carrera de los vencedores, de los corredores. Y bueno, gracias al Señor, hermanos amados, alabado sea el Señor. Entonces el apóstol Pablo en el capítulo 3, versículo 1 dice: por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. Gloria al nombre del Señor amado. Alabado sea el nombre de Jesús. No, por lo demás, sigamos siempre teniendo los ojos puestos en Jesús, por lo demás, ¿no? Bueno, hermanos, gozaos en el Señor, dice. ¿Y dónde nos vamos a gozar, hermanos, si no es en el Señor, verdad? Porque hemos aprendido que la vida del corredor es Cristo. La fuerza del corredor es Cristo. Cristo es nuestra capacidad para poder nosotros alcanzar el supremo llamamiento de la esposa. Usted fíjese que yo estoy leyendo el capítulo 3 de Filipenses. En la página que yo tengo en YouTube, no, Pastor Ramón Encina, o Ramón Encina, así, no, quitando el pastor, Ramón Encina, la última trompeta, ahí tengo los capítulos 1, 2 y ahora el tercero. Si usted quiere escuchar los capítulos anteriores, usted solamente tiene que verlo por YouTube. Entonces dice: a mí no me es molesto escribir las mismas cosas, y para vosotros es provechoso. ¿Vio? Pablo estaba muy contento con los filipenses, estaba muy alegre con ellos, porque ellos habían aprendido a obedecer, no solamente en su presencia, sino más bien en su ausencia. Gloria al nombre del Señor. Él estaba muy contento con esta calidad de hermanos, no que ellos se entregaron primeramente al Señor y después a los apóstoles por causa de Cristo. Él tenía un regocijo, él sabía que los filipenses eran su corona, por así decirlo. Ellos eran su contentamiento, los filipenses. ¿Y qué pastor hoy día se puede regocijar de su asamblea? ¿Qué pastor puede decir la verdad que estoy tan contento con los hermanos, con la asamblea? Porque son tan obedientes ellos a la palabra, al Espíritu Santo, son tan obedientes a lo que yo les voy enseñando, y entonces ahí está el regocijo del siervo del Señor. Porque el regocijo del pastor es el regocijo de Cristo mismo, de Dios mismo. Él se regocija porque los hermanos andan en la verdad. No, por eso se regocija el siervo del Señor. Pero ¿qué pastor hoy, conociendo las Escrituras, se puede regocijar en los hermanos? Ni en la gracia hay ese regocijo. Porque en la gracia los hermanos hacen lo que quieren. Dicen conocer la gracia, pero el espíritu de gracia no se manifiesta. El espíritu de gracia es un espíritu de obediencia, de sujeción, que sabe obedecer. No, a este espíritu de la gracia no le es trabajoso obedecer una orden que le da el pastor, ¿no? O que le da el Señor, o que le da el Espíritu Santo. Nosotros somos como Abraham, enseguida Abraham hacía lo que Dios le mandaba, enseguida, no se tardaba él. Entonces por eso el apóstol Pablo tenía un regocijo con los hermanos filipenses, ¿no? Y a la vez él le dice: y también ustedes regocíjense en el Señor. Y para mí no me es molesto escribir las mismas cosas. No, a veces los hermanos se quejan que los pastores siempre predican lo mismo. Mire, yo le voy a decir una cosa, hermano. ¿Por qué el pastor predica siempre lo mismo? Porque la iglesia no aprendió.
porque la iglesia no los lleva a la vida práctica. Entonces es necesario repetir y repetir y repetir lo mismo. Eso es la guía de Dios, la guía del Espíritu Santo. ¿Para qué vamos a avanzar si no hemos puesto por manifiesto lo que hemos aprendido? Así le pasó a Israel en el desierto. Por eso ellos dieron 40 años vuelta en el mismo lugar. Y así la iglesia da vueltas en el mismo lugar. Contiendas, chismes, divisiones y muchas cosas más que lo único que traen es afrenta al nombre del Señor. Pero los filipenses no eran así. Los filipenses eran hermanos que aprendieron la obediencia. La aprendieron por medio de la gracia, por medio del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo resucitado. Los filipenses eran obedientes porque ellos entendieron la humillación de Cristo y la exaltación de Cristo. Ellos entendieron perfectamente. Y entonces hay que entender perfectamente la humillación y la exaltación de Cristo para poder llegar a ser obediente a Dios, a nuestro Señor Jesucristo, al Espíritu Santo, a la palabra y al pastor de la iglesia. Alabado sea el Señor. Entonces Pablo decía, a mí no me es molesto escribiros las mismas cosas y para vosotros es seguro. ¿Entiende, hermano? No nos gusta que el pastor siempre nos esté hablando de lo mismo. ¿Por qué los pastores siempre hablan del diezmo, por ejemplo? Voy a poner un ejemplo. Y porque los hermanos son mezquinos para dar. Por eso siempre se habla de eso. A nosotros no nos gusta hablar de eso. Pero tenemos que hablar porque si no, ¿cómo la iglesia se va a mover económicamente? ¿Cómo se va a mover? Si no es por medio de la ofrenda y de los diezmos de los hermanos. Y siempre estamos hablando de lo mismo y lo mismo. Y entonces no podemos nosotros ir hacia adelante, a un perfeccionamiento. ¿Vio? No podemos ir porque siempre estamos hablando de lo mismo. Y Pablo decía, a mí no me es molesto hablarle las mismas cosas, para vosotros es provechoso. Era provechoso en tanto y en cuanto ellos las recibieran. Si ellos consecuentemente eran aquellos que llevaban a la vida práctica lo que Pablo les enseñaba. Y Pablo más abajo dice, guardaos de los perros. ¿Vio? Los perros son personas no creyentes, no, que lo único que hacen devora la carne, devoran la carne de aquellos que están cerca de ellos. Usted va a ver que en la vida real el perro lo primero que ataca son los talones. ¿No? ¿Y eso para qué? Para inmovilizarlo, para poder seguir mordiéndolo por todos lados. Primero él apunta a los talones. ¿Vio? Y así usted no solamente lo ve en los perros, usted lo ve, esa misma actitud lo ve en las hienas, ¿no? Lo ve en los animales salvajes. Ellos siempre muerden los talones para imposibilitar al otro animal que quieren devorar a que no se mueva. Entonces, guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros. Estos son creyentes, no, pero son malos obreros. Hermanos carnales, hermanos que no permiten que el Espíritu Santo les santifique el alma, que les santifique el corazón, que la palabra los santifique, no permiten. Son malos obreros porque conociendo el bien hacen lo malo. Estos van a sufrir pérdida delante del tribunal de Cristo. Y guardados de los multiplicadores del cuerpo, estos también son hermanos que dividen el cuerpo de Cristo. Fíjese, ¿no? Hermanas y hermanos que dividen el cuerpo de Cristo porque no se rinden al Espíritu, no, andan siempre en la carne, siempre en los pensamientos y en los sentimientos religiosos que les hace creer que ellos son algo, que ellos están para, como dice el libro de Romanos, ¿verdad? El libro de Romanos dice en el capítulo 2,
He aquí que tú tienes sobrenombre de cristiano y te apoyas en la ley. Bueno, acá dice judío, ¿no? Y te apoyas en la gracia, te apoyas en la ley, dice la Biblia. Y conoces su voluntad, instruido por la gracia, acá dice por la ley, aprueba lo mejor. Con la gracia tú crees que eres guía de los ciegos, luz de los que están en tiniebla, instructor de los indoctos, maestro de niños que tienen en la gracia la forma del conocimiento y de la verdad. Tú pues que enseñas a otros no te enseñas a ti mismo. Tú que predicas que no se ha de hurtar, hurta. Tú que predicas que no se ha de adulterar, adulteras. Tú que abominas los ídolos, cometes sacrilegio. Tú que te jactas de la gracia, con infracción de la gracia deshonras a Dios. Porque como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros. Ahora fíjese que lo que hacen estos son divisores del cuerpo de Cristo. También ahí en Primera de Corintios podíamos hablar en el capítulo, creo que el capítulo 11, cuando Pablo, antes de darnos las instrucciones que él habló de la mesa del Señor, dice el apóstol Pablo en el capítulo 10, dice: haced todo para la gloria de Dios. Todo me es lícito pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. Ninguno busque su propio bien, sino el bien del otro. Aquellos hermanos que conocen la gracia y no se unen con otros hermanos que conocen la gracia, ellos solamente piensan en su bien nada más. Ellos piensan en reinar ellos solos, ¿vio? Ellos que no quieren que nadie los conduzca, que nadie los controle, pero el Señor te controla, pero el Espíritu Santo te controla, pero la palabra te juzga. Ninguno busque su propio bien sino el del otro. Fíjese lo que dice ahí. Todo lo que se vende en la carnicería, dice: comed sin preguntar nada por motivo de conciencia. Porque del Señor es la tierra y su plenitud, y si algún incrédulo os invita y queréis ir ahí, bueno, y ahí da una enseñanza el apóstol Pablo, ¿no? Y Pablo en el 33 dice: como también yo en todas las cosas agrado a todos, no procurando mi propio beneficio, sino el de muchos, para que muchos sean salvos. Sé imitadores de mí, así como yo lo soy de Cristo. Y Pablo dice acá a los filipenses: guardaos de los mutiladores del cuerpo. Qué terrible eso, ¿no? De los mutiladores del cuerpo, aquellos que dividen el cuerpo de Cristo. Nosotros tenemos que guardarnos de esas personas. Ellos se presentan como maestros, se presentan como apóstoles, pero dividen el cuerpo de Cristo. Ellos van a dar cuenta delante del tribunal de Cristo algún día por haber hecho eso. Gloria al nombre del Señor. Y dice en Apocalipsis 22, 14, bienaventurados los que lavan su ropa para tener derecho al árbol de la vida y para entrar en las puertas en la ciudad. Mas los perros estarán afuera, y los hechiceros, y los fornicarios, y los homicidas, y los idólatras, y todo el que ama y hace mentira. Eso es así, hermano. La gracia no solamente es las buenas nuevas, como muchos quieren hacernos creer. La gracia está en la gracia está la justicia de Dios, está el celo, ¿no?, por las cosas de Dios. Bueno, la gracia siempre se presenta como algo dulce en el paladar, pero es amargo en el vientre. Cuando nosotros hablamos la gracia, es dulce como la miel, dice, pero cuando la llevamos a la vida práctica, ya no es tan dulce.
porque nos lleva a nosotros a negarnos completamente. El yo tiene que ser sometido al Espíritu para que reine la gracia en cada uno de nosotros. Entonces, guardado de los perros, guardado de los malos obreros, guardado de los mutiladores del cuerpo, porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios. En el conocimiento espiritual nosotros servimos al Señor por medio de la palabra que hemos aprendido. Acá la palabra espíritu no está con mayúscula, sino que está con minúscula. Porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu, en la palabra, porque la palabra son espíritu y son vida. Los que en espíritu servimos a Dios. Es decir, que para servir a Dios nosotros nos tomamos de la palabra de gracia, de la palabra del Señor, de la palabra del Cristo resucitado, no, del Evangelio de la gracia. Nos tomamos para servir al Señor. Y nos gloriamos en Cristo Jesús, en nuestro Señor Jesucristo. Nos gloriamos ahí, en lo que Él alcanzó para nosotros, en lo que Él hizo por nosotros y en lo que Él es ahora para nosotros. Nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. No confío en mi carne, pero tampoco confío en la carne de nadie. Ni siquiera en la carne de mi esposo, en la carne de mis hijos, no confío. Ellos, para que nosotros tengamos confianza en ellos tienen que andar en el Espíritu. Como yo ando en el Espíritu, ellos tienen que andar en el Espíritu. Como yo vivo en el Espíritu, ellos tienen que vivir en el Espíritu. Y así ellos esperan de mí también, porque ellos no confían en mi carne. Entonces, si yo quiero que ellos me amen, yo tengo que andar en Cristo. Si yo quiero que ellos me amen, yo tengo que caminar en el Espíritu. Y así, esto es recíproco. Nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. Aunque yo tengo también de qué confiar en la carne. Si alguno piensa que tiene que confiar en la carne, yo más. Y Pablo habla después, pone 2 puntos allí y habla por qué él podía confiar en la carne. Él era circuncidado al 8º día del linaje de Israel. Al 8º día fue circuncidado. Otros eran circuncidados a los 20 años y otros eran circuncidados a los 40 años y otros eran circuncidados a los 90 años. Pero Pablo fue circuncidado cuando la ley lo mandaba. La ley demandaba que el judío tenía que ser circuncidado al 8º día. Y él entonces al 8º día fue circuncidado y él podía confiar en eso. Podía vanagloriarse por eso. Era de la tribu de Benjamín. La tribu de Benjamín fue la tribu guerrera, la tribu que estaba, que tenía los hombres más preparados para la batalla. Era de hebreos de hebreo. Es decir, que él no tenía relación con nada de este mundo, Pablo. Siendo hebreos, él solamente atravesaba este mundo como un hebreo, como un hombre separado para Dios. En cuanto a la ley, él era fariseo, en la carne, era fariseo él. El fariseísmo era una secta de la religión judía, y perdone mi ignorancia, hermano, más celosa, era la más celosa de todos los que estaban allí. Era fariseo, no era seduceo, sino que era fariseo. En cuanto a celo, perseguidor de la iglesia. Si hay alguien que tenía celo por Dios, ese era yo, decía Pablo. Me puedo vanagloriar. Yo tenía celo por las cosas de Dios. Como muchos hermanos dicen, yo soy celoso de las cosas de Dios, y condenan y matan a los hermanos cuando se equivocan o cuando erran el blanco. Pablo hacía eso, era celoso. Pero no era celoso para salvarlo, no era celoso para tener misericordia, no era celoso para perdonarlo, para abrigarle, para consolarle. No, celoso no, era para matarle. Porque él estaba regido por una ley que demandaba que aquel que violaba los mandamientos de Dios tenía que ser muerto, y él era celoso.
era perseguidor de la iglesia. En cuanto a la justicia que es en la ley irreprensible, exteriormente Pablo era irreprensible, exteriormente. ¿Vio? Por afuera, así por afuera muchos hermanos parecen irreprensibles, pero por dentro están llenos como los fariseos, están llenos de muerte y de hipocresía, de falsedad. Eso dijo el Señor Jesucristo. Irradiante por fuera, parecen tan hermosos o hermosas las hermanas, pero están llenos de muerte, llenos de homicidios, llenos de amargura, llenos de veneno mortal, como dice en Romanos capítulo 3. Pero cuántas cosas, todo eso era ganancia para mí, decía Pablo. Todo eso me daba una reputación, todo eso me daba de alguna manera un estatus, ¿no? Todo eso me daba a mí una ganancia muy grande. Pero cuántas cosas eran para mí ganancia, la he estimado como pérdida por amor de Cristo. Él prefirió perder todo eso, dejar a eso, tener todo eso como tuvo, todo como trapo de inmundicia. Y ciertamente aún estimo todas las cosas pérdidas por la excelencia del conocimiento de Cristo mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Esta semana hablábamos de que Pablo no se preocupaba si lo amaban a él. Vio que muchas veces nosotros estamos preocupados si los hermanos nos aman, si nos aman las hermanas, si nos aman en la iglesia, si nos aman. Pablo no estaba preocupado en si lo amaban a él, sino que él estaba preocupado en amar. Él quería amar y mostrar el amor de Dios a través de su vida. ¿Vio? Por eso él siempre predicaba la verdad. Él les hablaba y los confrontaba a los hermanos, a la iglesia, con la realidad que ellos tenían. Y los hermanos sinceros se arrepentían, reconocían, se arrepentían y eran renovados en el Espíritu Santo. Bueno, entonces Pablo dice: pero cuantas cosas eran para mí ganancia, le he estimado como pérdida por amor de Cristo. Ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdidas. ¿Vio? Por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús mi Señor. Para Pablo, conocer a Cristo era más importante que tener el reconocimiento en la carne, el conocer a Cristo. Y para poder conocer a Cristo, él tenía que dar por muerto, por basura, todo lo que la carne le ofrecía para que él fuera engrandecido. Pero él prefirió dar por muerta la carne, su carne. No, porque ahí había muchos méritos. Y él prefirió renunciar, no a las cosas de la carne, a la carne misma, por el conocimiento de Cristo Jesús mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo. Hay hermanos que no quieren perder todo. Hay hermanas y hermanos que quieren retener cosas escondidas en su alma, en su corazón, cosas secretas que le quitan la gloria al Señor, que le quitan la gloria a Dios. Pero hagamos como hizo el apóstol Pablo, ¿no? Por el excelente conocimiento de Cristo Jesús nuestro Señor, nosotros tenemos que estimar como pérdida todo aquello que la carne tiene escondido dentro de ella. Confesemos, dice que aquel que confiesa su pecado alcanzará misericordia, si se aparta, dice. Aquel que confiesa su pecado, aquel que confiesa su falta y se aparta, alcanzará misericordia. Pero el que lo encubre, dice, no prosperará. Entonces, fíjese, ¿cómo es la carrera del cristiano? De la manera que Pablo hizo. Pablo corría la carrera para ganar a Cristo. Entonces, ¿cómo vamos a correr la carrera con la carne en nosotros? Nosotros tenemos que correr la carrera en el Espíritu nada más.
no en la carne. Y dice Pablo en el 3:8 de Filipenses, ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Ahí está. Ganar a Cristo, esa era la meta del apóstol Pablo. ¿Vio? Esa era la meta de él, ganar a Cristo. Fíjese, reinar con Cristo, juntamente con Cristo. Alcanzar la gloria que Cristo alcanzó. Estar en su presencia para siempre. Pero para eso, él tenía que tener por basura todas aquellas cosas que le traían gloria a él, que le traían honor, que le traían reconocimiento. Fíjese, hermanos amados, que quisiéramos estar escondidos en Cristo siempre. No tenemos que ir detrás de la fama, no tenemos que ir detrás de la vanagloria, no tenemos que ir detrás de que nos reconozcan, que seamos importantes. No importa que no nos conozcan. No importa que no seamos hombres de renombre. Lo importante es Cristo. Lo importante es conocer a Cristo, amar a Cristo, seguirlo al Señor. Lo importante es obedecer a Cristo, satisfacer las demandas de Cristo. Primero está nuestro amado Señor. ¿Y ser hallado dónde? Si alguien no buscaba a Pablo, lo tenía que buscar en Cristo. No podía encontrarlo en la carne. No teniendo mi propia justicia. Fíjese, no teniendo mi propia justicia, Pablo. No tenía la justicia que él había alcanzado, que es por la ley, porque según por la ley era irreprensible. No teniendo mi propia justicia que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por fe. ¿Vio? Entonces, ¿con qué justicia quería presentarse Pablo delante de Cristo? Con la justicia de Cristo, con la vida de Cristo, con las obras de Cristo manifestadas en su cuerpo. Él no quería presentarse con méritos propios, él quería presentarse delante de Cristo con los méritos de Cristo. Alabado sea el Señor. Y para eso le tenía que conocer, a fin de conocerle personalmente. Él quería estar literalmente con el Señor. Que él no quería solamente hablar del Señor, sino que quería estar presencialmente ahí, en su presencia, a fin de conocerle y el poder de su resurrección. ¿Vio? Es decir, que ahí está hablando del supremo llamamiento, está hablando de ser levantado en la fila de la esposa, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos. Fíjese, porque no podemos conocer el poder de su resurrección si no participamos en sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte. Era demasiado lo que el apóstol Pablo pedía, para mí. Pero este hombre tenía una luz que yo no tengo, tenía una entrega al Señor, tenía un amor por el Señor, tenía un deseo ardiente, verdadero, ¿no?, de estar con su amado Señor. Fíjese que el judaísmo le podía haber dado mucha gloria a Pablo, pero no, él prefirió la gloria de Cristo. Hermano, hoy hay denominaciones, hoy la televisión, hoy el internet, el Facebook y todas esas aplicaciones, ¿no?, nos incitan a nosotros para que nosotros seamos conocidos nosotros. Para que yo quiero estar en todos lados. Pero no, usemos esas aplicaciones, pero para que Cristo esté en todos lados, no nosotros. Hay carteles grandes en las puertas de las iglesias, ¿no?, que tienen figuras que no es Cristo, que tienen fotografía que no es Cristo. Tampoco puede haber fotografía de Cristo porque
En ese tiempo no había fotografías. Ahí lo que tiene que encontrar a la gente es a Cristo, es al Señor Jesús. Así que tengamos cuidado con la tecnología, que no vayamos a buscar por medio de la tecnología que la gente nos conozca a nosotros, que nos conozca, que nosotros seamos famosos. ¿Cuánto hacen videos y todas esas cosas para cantar 10.000 suscriptores? ¿Vio? ¿Pero para qué quieren alcanzar 10.000 suscriptores? Para satisfacer un deseo personal. Para eso quieren alcanzar 10.000 suscriptores. Hay un beneficio para eso. Nosotros queremos, no queremos alcanzar 10.000. Queremos alcanzar 100.000, 200.000, 1 millón, 5 millones, 20 millones. Toda la gente del mundo. Queremos alcanzar, pero con Cristo, con el Evangelio de Cristo, con el Evangelio de la gracia. Tenga cuidado cuando usted usa el Facebook, el Internet, aún en la radio misma. Yo recuerdo cuando la radio salió, antes no existía, antes existían los parlantes de verdulero, de esas personas que venden en la calle, y usábamos esos parlantes para hacer campañas. Y después salió la radio, ¿vio? Y la radio era algo que comenzaba y todos queríamos ir a la radio, pero no para que conozcan a Cristo, sino para que nos conozcan a nosotros. Pero el Señor nos enseñó que no es así, que no es así. Porque cuando nosotros queremos que la gente nos conozca a nosotros, de alguna manera tenemos una atadura. Porque para que la gente nos conozca a nosotros tenemos que hablar lo que la gente quiere escuchar. Lo que la gente quiere oír. Y nosotros no estamos para que la gente oiga lo que la gente quiere oír. Nosotros estamos aquí para hablar lo que Dios dice que hablemos. Para que la gente pueda confrontarse con su realidad, con su incredulidad, con su pecaminosidad, con su concupiscencia, con su falta de fe, con su religiosidad. Estamos aquí para eso, para hablarle a la gente de parte de Dios. Entonces Pablo decía, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de su padecimiento, llegando a ser semejante a su muerte, si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos, porque él tenía la esperanza de resucitar antes que morir. Un cristiano que piensa en la muerte antes de pensar en la resurrección es un cristiano que todavía no ha recibido la iluminación completa del Evangelio de la gracia. Nosotros no esperamos morir, nosotros esperamos ser arrebatados. Pero si nos llega la muerte, gloria a Dios, nos vamos con Cristo, lo cual es mucho mejor, pero nosotros esperamos ser arrebatados, esperamos que el Señor venga. ¿Cuándo? Hoy, que venga el Señor. ¿Estamos preparados? Sí, estamos preparados para irnos con Él. ¿Quién nos preparó para irnos con Cristo? La gracia, el Evangelio de la gracia de Dios. Por eso es tan importante que nosotros prediquemos la gracia, para que aquellos que no se han preparado, déjeme decirle que si usted no acepta la gracia de nuestro Señor Jesucristo, déjeme decirle que si usted no acepta el Evangelio de la gracia, usted se va a quedar, no va a ser arrebatado. Le van a poner, para que usted pueda comer, le van a poner el 666 en su frente y en su mano derecha, lo van a perseguir, lo van a torturar por ser cristiano, peor de lo que se hace ahora y peor de lo que se hizo en toda la historia de la iglesia. Por eso predicamos la gracia de nuestro Señor Jesucristo para que usted escape. Ya escapó de la condenación eterna, ahora tenemos que escapar de los juicios que van a venir sobre la tierra. ¿Y cómo escapamos? Por medio del Evangelio de la gracia. No hay otra forma, no hay otra forma. Romanos capítulo 2, 16 dice que seremos juzgados conforme al Evangelio que Pablo predicó. Entonces dice, no es que lo haya alcanzado ya, ni que sea perfecto, sino que prosigo para ver si logro tomarme de aquello por lo cual fui también tomado por Cristo. Él seguía corriendo la carrera. No decía haberlo alcanzado, pero hacía. Corría y corría. No era perfecto, pero corría y corría.
Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás, extendiéndome a lo que está delante. Aleluya. ¿Qué está delante de nosotros? Vio que cuando Cristo estuvo en la cruz se puso delante de él el galardón. Dice, porque él sufrió la cruz menospreciando el oprobio, porque fue puesto delante de él el galardón. ¿Cuál era el galardón? El galardón que fue puesto delante de Cristo éramos nosotros. ¿Quiénes? Todos nosotros, no, los vencedores. Los vencedores. La esposa. Y ciertamente dice Pablo, no pretendo haberlo alcanzado, pero una cosa, olvidando ciertamente lo que queda atrás, dejemos los fracasos, dejemos las derrotas, dejemos la vanagloria, dejemos la carne, el mundo, extendámonos a lo que está delante. Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Prosigo a la meta, al premio, al supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. No hay un supremo llamamiento si no es en Cristo Jesús. ¿Y esto quién nos lleva? La gracia de nuestro Señor. El conocimiento de Cristo. Pablo quería tener conocimiento de Cristo, ¿vio? Él tenía todo por basura por el excelente conocimiento de Cristo, mi Señor. ¿Quién le podía aportar a Pablo el conocimiento de Cristo, el Señor? La gracia nada más. El evangelio que predicó el apóstol Pablo. Mire, yo pensando en estas cosas, una cosa es predicar la gracia y otra cosa es adoctrinar a los hermanos en la gracia. Predicar la gracia es fácil, porque predicamos a Cristo encarnado, a Cristo con su vivir humano, a Cristo crucificado, a Cristo sepultado y a Cristo resucitado. Eso predicamos la gracia. Pero adoctrinar en la gracia es difícil, porque adoctrinar no es lo mismo que predicar. Y esa es la tarea de los pastores, de los líderes de las congregaciones. Nosotros no estamos para predicar. Que el Señor bendiga a los predicadores. Aleluya, gloria a Dios por los predicadores de este mensaje de la gracia. Pero nosotros es adoctrinar, perfeccionar a los hermanos para que ellos puedan edificar o sobreedificar una casa espiritual para Dios. La diferencia de predicar y adoctrinar es muy grande. El que predica la gracia es amado. El que adoctrina en la gracia no es amado. El que adoctrina en la gracia es más bien odiado, porque dice cosas que la gente no quiere oír. Por eso doy gracias al Señor, por cuanto Él nos ha llamado no como predicadores, sino como aquellos que adoctrinamos. Doy gracias al Señor por esta hora de programa. Doy gracias al Señor por los hermanos que han mandado su mensaje. El Señor bendiga, ahora está nuestro hermano Nicolás. El Señor bendiga a nuestro hermano amado y lo guíe a toda verdad. Señor, estoy agradecido por esta hora de programa. En el nombre de Jesús. Amén. El Señor les bendiga, hermano. Inicio de espacio publicitario.